Segunda de Corintios 7:1. Dios es fiel para cumplir sus promesas. Como acción de gracias a Él, debemos cada día acercarnos más y así poder saber cuáles son nuestros errores, cambiar y hacer su voluntad. Apocalipsis 3:20. Tenemos promesas de Dios. Si le aceptamos y escuchamos, viviremos por la eternidad con Él. Génesis 9:13. Pacto perpetuo, el cual no es quebrantado. Dios lo estableció y lo cumplirá. Apocalipsis 3:5. Aquella que supera todos los obstáculos se mantiene firme en su fe y no va en contra de ella. Sabe que llegará el día en el que el Señor la llamará por su nombre. Segunda de Pedro 1, del 3 al 4. A través del poder de Dios tenemos todo lo que necesitamos para vivir en rectitud de acuerdo a la voluntad de Dios Padre. Por medio de ello, tenemos promesas muy grandes y de mucho valor, así como valor y autoridad para rechazar aquello que nos quiere corromper. Primera de Juan 3, del 2 al 3. Tenemos la promesa de Dios que dice que le veremos. Esto nos alienta día a día a mejorar y limpiarnos a través de su Espíritu. Primera de Timoteo 4:8. Entrenar nuestro físico es bueno, pero entrenarse en la sumisión y obediencia a Dios es necesario porque promete beneficios para ahora y para la eternidad. Josué 23:14. Llegará el momento, al mirar nuestra vida, veremos cómo Dios cumplió cada promesa que nos hizo, sin faltar ninguna. Gálatas 3:22. La Biblia nos enseña que somos presos del pecado y recibimos libertad cuando se cumple la promesa a través del sacrificio. Jeremías 7, del 5 al 7. La misericordia de Dios llega a nuestras vidas cuando decidimos acercarnos a Él y dejar los malos hábitos. Génesis 9:11. El Señor afirma que el pacto que hace con nosotros es irrevocable. Hebreos 8:6. Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, es el mediador entre Dios y nosotros. Él provoca el cumplimiento de las mejores promesas dadas por Dios. Hebreos 9:15. Cristo es el sacrificio perfecto, es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente para recibir herencia eterna. Juan 6:47. La raíz de este versículo nos habla de seguir creyendo. No solo creemos una vez, pues nuestra fe debe ir en aumento y por ello recibimos promesas de vida eterna. Testimonios de desconocidas en tiempos de pandemia. Vero. Mi nombre es Vero y quiero compartir un poquito de mi testimonio. Hace 17 años conocí al Señor y puedo decirte que mi vida nunca más fue la misma. El Señor me cambió, me transformó, me sacó de lo más vil y menospreciado. Este proceso de transformación lo viví en el lugar más hermoso que pude conocer en mi vida, en la iglesia Ágape, mi casa. Ágape, como siempre, la recordaré, el lugar donde los padres de la casa, el apóstol Carlos Sánchez y la pastora profeta Adriana Luna de Sánchez, me recibieron con un amor incondicional. Ese lugar
donde Dios me regaló una hermosa familia, una familia bendecida por su infinita gracia, un esposo maravilloso y 3 preciosos hijos, de los cuales cada día le agradezco a Dios por ese perfecto y gran amor. Conocí también el amor de mucha gente, mi segunda gran familia, los pastores Claudio y María José, el linaje Farías Castelli, donde aprendí a amar a Dios y a servirle con el corazón. Comenzaba el año 2020 y las actividades que tenía en la iglesia comenzaban a andar en marcha. Planes, estrategias, eventos, cuántas cosas por las que me sentí feliz de poder realizarlas junto a un gran equipo de mujeres que lideraba en aquel lugar. Cuando de repente, un 19 de marzo del 2020, fuimos sorprendidas por una pandemia, el COVID-19, que nos tocó y nos toca vivir. Nos trajo un gran mensaje de vida. En septiembre de este mismo año, 2020, el Señor habló a mi esposo a través de una palabra que fue determinante en nuestras vidas. Génesis capítulo 12, donde nos tocó salir de esa tierra que por muchos años fue la bendición para nuestra familia y así poder cerrar una etapa, un ciclo, el cual no fue fácil en cuanto a lo sentimental, ya que me costó mucho poder cortar el cordón umbilical que me unía a ese lugar donde nací de nuevo. No fue fácil el proceso que me tocó vivir, ya que en el lugar donde vivíamos lo teníamos todo. Una casa organizada en cuanto a economía, teníamos trabajo los dos con mi esposo, los niños, su escuela y lo más importante, el lugar donde nos congregábamos, donde le servíamos a Dios juntos como familia. Desprenderse de aquellas cosas que amábamos, en las cuales teníamos raíces, no fue fácil para nada. Pero lo que Dios puso en el corazón fue más fuerte que la lógica de la razón. Sentíamos que Dios tenía otro lugar nuevo, metas y una tierra desconocida que conquistar. No sabemos claramente el propósito de Dios, pero sí hay algo en este tiempo que aprendí. Fue a depender puramente de su gracia, que nos acompaña completamente cada día. Me siento feliz de poder ver el mover de su mano porque encuentro esperanza en su palabra y porque cada día puedo despertar sabiendo que Dios tiene un propósito, una razón por la cual estoy viva y me siento amada. Agradezco a Dios por la vida de la pastora Yamila de Guevara, por darme la oportunidad de compartir parte de mi testimonio de vida, brindándome un espacio en este pequeño pero gran libro que será de mucha bendición para muchos. Paula. Recuerdo el mes de marzo del 2020 como un mes muy esperado en mi vida. Llegaban mis 30 años. El cambio de década me tenía concentrada en mis nuevos proyectos, desafíos y crecimiento. Entré en crisis porque a mis 30 años tenía un año que había llegado a la iglesia y no encontraba bien qué quería Dios hacer conmigo, porque había vivido tantos años lejos de Él, viviendo según los preceptos de esta sociedad. Habiendo pasado tanto desierto, trabajaba 16 horas por día, vivía sola, no tenía hijos, nada material propio, alquilaba un pequeño departamento para mí sola y no había hecho nada que trabajar sin mucho rédito. Hacía un mes, en la ciudad de Resistencia, había conocido a quien hoy es mi compañero de propósito. Llegó el 20 de marzo, ya había tenido el gran festejo de mis 30 y nuestro mundo entró en cuarentena fase 1. Llegó la tan escuchada frase: Dios cerró las iglesias para abrir
una en cada casa. Podremos entender este tiempo solo en sus perfectos planes eternos, pero fue de mucho provecho para mi vida. Como muchos, todos esos grandes planes que tenía cayeron y nacieron los inmensos propósitos de Jesús conmigo. Empezaba un tiempo de confusión, caos, miedos en la sociedad y era el momento oportuno porque los hijos de Dios tenemos palabra de esperanza y vida. Era la oportunidad de no dejar de hablar de Jesús. Sus palabras resonaban en mi cabeza. Después de sembrar el trigo, ustedes dicen, dentro de 4 meses recogeremos la cosecha. Fíjense bien, toda esa gente que viene es como un campo de trigo que ya está listo para la cosecha. Juan 4:34. Todos, absolutamente todos, tenemos un día maravilloso. El mío fue cuando mi vida se encontró con mi llamado a servirle a Jesús. Llegó así el desafío. Desde el lugar que Dios me dio en mi trabajo, me guió a la manera de poder involucrar a la iglesia a trabajar en conjunto con las herramientas que tenía el Estado en la situación de emergencia de la sociedad entera. Ya no mirar solo adentro del templo, sino como Jesús al campo blanco, listo para la cosecha. En pandemia, 70 voluntarios de iglesias evangélicas, hijos de Dios, estuvieron colaborando en el cuidado de personas en situación de calle, dentro de los polideportivos municipales que albergaban a los que más necesitaban. Córdoba es la provincia que más flexibilizaciones ha tenido con nosotros gracias a mucho trabajo y esfuerzo. Mientras las organizaciones del mundo manejaban las agendas del Estado, nosotros nos manteníamos apartados por años, retrasando la obra de Dios, dejando que leyes como la del aborto sean realidad en nuestro país y se traten otras más que atentan contra los principios de Dios, como la de la eutanasia. Llegó el tiempo de ver a Jesús, que durante todo su ministerio caminó en las calles, recorrió muchos lugares donde vivían pescadores, recaudadores de impuestos, pastores, vendedores, ambulantes. Y los amó a todos, y a cada uno amó a los desechados de la sociedad, leprosos, lunáticos, samaritanos, a las multitudes. Se preocupaba porque eran muchos y sus discípulos pocos. Les enseñaba a pedir por más obreros. Que la vez que estuvo en el templo con sus discípulos no se dejó maravillar por sus paredes, sino que después que le dijeron, ¿viste qué hermosas piedras?, les dijo, no quedará ni una piedra de este lugar. Lucas 21, del 5 al 9. Fue un hombre que ponía manos a la obra y nos llama a que lo imitemos saliendo de nuestra zona de confort para servir como Él lo hizo y donde hacemos falta. Este gran trabajo el Señor me ha permitido transitarlo acompañado de la mayor bendición de mi familia, la promesa que Dios me había hecho de restituir todo lo que la vida me había robado y de servirle en familia. Llegó a mi lado, estaba quien hoy es mi esposo, ese hombre lleno de favor y gracia, lleno de amor por el otro, quien me enseña y desafía cada día a amar más, a ser menos yo para imitar más juntos a Jesús. Pero no es de nosotros de quien quiero hablarles, sino de la persona más grandiosa que pisó este planeta, Jesús, aquel que dio todo por amor a vos, aquel que cuando te encuentra te perdona, te limpia, te restaura y te da todo. Dios te da permiso para soñar. Sueña en grande. Todas las cosas son posibles con Él. Dios tiene un hermoso plan para tu vida. Lo que ahora parece confuso tendrá un final glorioso.
Seguí adelante, no te desanimes, porque aunque veas el desierto a tu espalda y el mar adelante, no te mojarás. Dios aún no termina la obra en vos y nunca se dará por vencido. Pero no dejes de pedirle esa misma compasión que sentía por las multitudes. Toma hoy la oportunidad, tu oportunidad de llevar la buena noticia a todos. Sé un conquistador.